Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy queremos seguir con esta serie vamos a seguir con esta serie que se llama el Abba Jireh. Cuando estamos hablando del Abba es la fuente inagotable de toda bendición porque Él se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea. Cuando hemos hablado del Abba Jireh, o el proveedor, yo creo que hay un concepto el cual nosotros tenemos que reevaluar porque Él es todo. Cuando hablamos de Jireh, estamos hablando que Él sustenta todas las cosas, no solamente que es mi proveedor, porque es un concepto muy pequeño y muy vago decir que es mi proveedor. O sea, Él sustenta a todo el mundo, toda la humanidad, sustenta a todos los animales, el universo, todas las cosas las sustenta Él. Y tenemos que entrar en algo, pensando en algo, y esta manifestación del Padre en nuestras vidas se da cuando nosotros somos agradecidos, porque cuando hablamos del Jireh, el proveedor, estamos hablando del que provee salud en nuestras vidas, el que le provee vida a nuestros órganos, el que le provee oxígeno a nuestros pulmones, el que le provee vista a nuestros ojos, el que le provee a los tímpanos de nuestros oídos que funcionen, a la lengua para que degustemos tantas cosas maravillosas que comemos a diario. Entonces es un proveedor constante. Cuando nosotros no tenemos esa revelación de ese proveedor constante, se nos vuelve algo, un concepto vago. ¿En qué sentido? Que si no me provee me siento triste, entre comillas, no me provee en lo que yo deseaba y en el momento que yo deseaba. Entonces, cuando hablamos del Jireh, estamos hablando del que sustenta todos nuestros sistemas, sustenta todos nuestros órganos para que funcionen como un relojito. Todo lo que el entorno y todo lo que se mueve es tan complejo, donde él sustenta todos los ecosistemas para que funcione uno con otro y puedan producir y puedan coexistir unos con otros y podamos vivir en este mundo que tiene paisajes preciosos, lugares hermosos, todo esto. Y la palabra del Señor nos habla de un pasaje cuando en Génesis que Abraham iba a sacrificar a Isaac, pues, y la palabra del Señor nos habla algo y yo quiero que lo leamos en Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte Yahweh será provisto. O sea que en ese lugar, en el monte Moriah, dice que en el monte Moriah es donde está el templo que vemos hoy, el muro de los lamentos. Ahí fue el monte donde se sacrificó a Isaac. Y en uno de esos collados, ahí está el Gólgota y todo esto, donde fue sacrificado nuestro santo Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Es el monte donde Dios provee. Y cuando Abraham dice Yahweh Jireh, o sea, mi proveedor, fue que porque proveyó un carnero para el sacrificio. ¿Eso qué simboliza? Que Dios iba a proveer a la humanidad después de haber caído, que iba a proveer un cordero sin mancha para proveer, para podernos reconectar una vez más con el Eterno. Yo creo que la provisión más grande, que hayan enviado un cordero para que fueran expiados nuestros pecados, un cordero sin mancha, sin pecado, un cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba diciendo, miren, ahí viene el cordero de Dios, en este monte Dios proveerá, ahí viene la provisión del Padre, ahí viene la solución del Padre. Entonces, cuando estamos hablando de Yahweh Jireh, estamos hablando del que trae la solución para nuestras vidas. Ahora, la provisión para cada uno de nosotros puede ser diferente. Nosotros podemos estar esperando una provisión o un milagro, un movimiento de Dios en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra familia que sea restaurada, en nuestro ministerio que tenga un rompimiento. Entonces, a cada uno a cada uno se le va revelando ese Yahweh Jireh en ese monte. Ahora, cuando hablamos de los montes,
dice que en el monte Dios se ha provisto. En este texto quiere decir Dios en el monte se ha provisto, o sea que en el monte Dios da respuestas, o sea, el lugar que se conecta con qué, con el cielo, porque sabemos que los montes tienen su misterio profético. Siempre los montes los usaban para levantar los altares a los Baales y también levantar el templo a Dios, porque Satanás es un imitador. Entonces sabemos que en los montes suceden cosas muy poderosas. Los montes tienen su connotación en lo espiritual. Entonces debemos mirar que el Padre dio una provisión muy grande para nosotros, el Cordero. Cuando el hombre pecó, ellos intentaron tapar su pecado en sus fuerzas y cogieron hojas de higuera, y el Padre que dijo, no, sacrificó unos animales y los vistió con pieles de animales. Lo mismo también en Génesis, cuando le da la sentencia a Satanás, dice que la simiente y tu simiente tendrán, la simiente de la mujer con Satanás, que iban a tener una, por decirlo, una guerra, una batalla, Génesis 3.15, donde el Padre le da una sentencia. Dice Génesis 3.15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá se estaba diciendo Dios que Dios iba a traer proféticamente, iba a proveer en el monte. ¿Iba a proveer qué? Iba a proveer un cordero para toda la humanidad, un cordero que fuera sacrificado, un cordero que fuera inmolado, y que Satanás le iba a herir en el calcañal, pero le iba a herir ¿dónde? En la cabeza, un golpe asertivo. Iba a dar yo creo que la provisión más grande de Yahweh Jireh, haber enviado a su hijo para que se juntara el cielo, reconectara el cielo con la tierra nuevamente. Entonces estaba profetizando hacia el futuro. Y cuando Dios manda ese sustituto e Isaac se salva, pues es como el padre, es una tipología del padre entregando al hijo, pero viene ese sustituto que es Cristo, que vino a salvarnos y a darnos toda clase de provisión, toda clase de bendiciones, porque dice la palabra del Eterno que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, trajo una provisión tremenda en los lugares celestiales, nos bendijo con toda clase de bendiciones que están ahí en lo espiritual. Entonces nos dio todas las armas, nos dio la revelación, la revelación para podernos volver a reconectar con el Padre. Entonces, cuando hablamos de proveer, no solamente estamos hablando de algo material. Hay mucha provisión espiritual que necesitamos que llegue a nuestras vidas, para que se abran nuestros ojos y nuestra mente se abra y podamos elevarnos espiritualmente al nivel que el Padre quiere que lleguemos. Entonces, si nosotros no recibimos la provisión que el Padre está enviando, pues el pueblo va perdiendo sus fuerzas, va perdiendo su vigor espiritual. Por eso el Padre, podemos ver en la palabra que hizo el Padre hacía llover pan del cielo. Lo vemos que hacía llover pan del cielo, el maná que el pueblo no había conocido, y el viernes hacía llover una doble porción para que el pueblo, lo que es el Shabbat, el día de reposo, pues pudiera estar en su presencia. Él viniera a visitar a su pueblo, a pastorearlo, para mirar cómo estaba el pueblo, porque eso es lo que hace el Shabbat. Shabbat representa el día de descanso, darle reposo al corazón, darle descanso al corazón. Entonces el Padre quiere que haya un espacio en el cual en nosotros haya un descanso, haya un reposo en nuestro corazón, y Él envía la provisión, provee. Él es el que sostiene al pueblo, y por eso dice: yo soy el pan que descendí del cielo. Y el pan que descendió del cielo, el pan vivo, Cristo estaba diciendo: yo soy la provisión que el Padre envió para que ustedes coman de esas enseñanzas, coman de esa palabra y se eleven y se reconecten. Entonces, cuando hablamos de Yahweh Jireh, estamos hablando de que Él provee para nosotros estrategias espirituales, provee para nosotros palabras proféticas contundentes en nuestras vidas, provee para nosotros promesas, provee para nosotros un camino para la vida venidera y la vida eterna, en la cual nosotros vamos a gozar después de que vayamos de esta tierra. Ya proveyó todo eso, abrió camino. Entonces nuestra mente tiene que abrirse para entender que Cristo vino a darnos una provisión muy grande, y no una provisión para 15 días, una provisión para la eternidad. Entonces esa es la que estamos bregando aquí a discernir,
a discernir nosotros para cuál es la provisión para nosotros cumplir la misión en esta tierra de los vivientes, porque no cada uno de nosotros tenemos una misión en esta tierra de los vivientes, y para poder descubrir esa misión tenemos que saber cuál es la provisión. Entonces sabemos que Él ya proveyó, en el monte ya proveyó que redención, salvación, proveyó que restauración, restitución, proveyó que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero debemos elevarnos hasta llegar a esos lugares celestiales. No es que ya estamos sentados, no, tenemos que hacer un proceso con toda esa provisión, un proceso de rectificar cosas en nuestras vidas, restaurar cosas en nuestras vidas, rectificar, restaurar, volver a la senda antigua para podernos sentar en esos lugares celestiales. Entonces para eso es la provisión, por eso es que Él proveyó. Abraham, ¿que le proveyó? Le proveyó una salida en la prueba de la fe que él tuvo que afrontar, le proveyó una salida en esa prueba de la fe. Amén. Porque él ya sabía el plan que él tenía, pero iba a probar su fe, iba a probar qué es la fe, aprender a escuchar y a obedecer, y a través de escuchar y obedecer yo voy a actuar. Y entonces en ese obedecer y moverme y en ese actuar, mi alma se va a ir elevando. Cuando hablamos de elevar el alma, es crecer espiritualmente, es avanzar. No estamos hablando ni de nueva era, nada de eso. Estamos hablando de elevarse, es ir subiendo peldaños, porque ese es el propósito de nosotros como creyentes, encontrar ese Yahweh que provee, ese Jireh que provee. No es que me provee un techo, una casa, comida, bebida, porque eso es lo que cree la gente. Ya me proveyó eso, pero mi alma, ¿qué? Mi vida espiritual, ¿qué? Mi vida espiritual sí se está alimentando, sí está creciendo, sí se está elevando y sí está yendo hacia esa luz que el Padre me está mostrando. Entonces ya proveyó Cordero, que es Cristo, lo sabemos, ya proveyó todo nuestro camino, nos allanó el camino. Entonces vamos a buscar la provisión, vamos a buscar ese pan vivo que descendió del cielo para alimentarnos, crecernos, para crecer y seguir avanzando en nosotros. Hermoso esta faceta del Dios, del Eterno, en cuanto a lo que es proveedor, Jireh. Nuestro Yahweh, proveedor, nuestro Abba, proveedor. Aquí lo que queremos entender hoy es que este nombre Jireh significa, es uno de los nombres redentores de Dios y significa Dios proveerá. Es de origen hebreo, la palabra Jireh es de origen hebreo y hace referencia a la disposición que Dios tiene para con su pueblo de proveerlo en todo lo necesario. Y como decía mi esposo, no solo en lo material. Alguien necesita un abrazo, alguien necesita una mamá, alguien necesita una salida, y Él viene y muestra y da la solución. Vamos a entender cómo ocurrió en este caso con Abraham, cómo fue todo ese proceso de fe y cómo es el escenario en el que Dios responde, porque nosotros también queremos ver a ese Dios proveedor actuando en nuestras vidas. ¿Ibas a decir algo, amor? No, ahorita más adelante. Bueno, entonces la palabra proveer significa preparar, reunir lo necesario para un fin, que diríamos para un propósito, suministrar, facilitar, resolver o dar la salida. En todo esto significa proveer. Entonces, cuando nosotros vamos y entendemos qué fue lo que pasó con Abraham, esto tiene demasiadas puntos de vista que vamos a analizar y vamos a sacar de ahí qué es lo que nosotros tenemos que aprender, porque en unas ocasiones vemos a Yahweh Jireh responder, porque en otras no, que estaremos fallando, porque si Él lo prometió, porque a veces vemos la salida en unas situaciones y en otras no. Entonces vamos a remontarnos a Génesis 22. Es largo pues todo el texto que habla de cómo fue el sacrificio cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero vamos a hablar del versículo 4, que hay varios puntos fundamentales. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Escuche esto, guarde eso en su corazón: adoraremos.
y volveremos a vosotros. Él sabía que iba, sabía muy bien qué es lo que Dios le había pedido, pero su corazón decía que iban a volver los dos, que no iba a volver él solo, iban a volver los dos. Qué fe tan tremenda. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí. Mi hijo, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, este pasaje tiene demasiados análisis para hacer y hay varias cosas que vamos a entender. Una, lo más importante, mire, cuando Abraham aprendió la diferencia entre creer en la promesa y creer en el Dios que da la promesa. A veces nos confundimos, no, Dios dijo que me iba a dar esto, Dios me lo va a dar y Dios me lo va a dar y esto viene para mi vida y yo lo creo y lo visualizo y yo lo necesito y Dios dijo que me lo iba a dar. Entonces nos enfocamos en lo que Dios nos va a dar y resulta que nos teníamos que enfocar era en el Dios que dijo que lo iba a dar. Porque ese Dios puede cambiar su multiforme gracia, su multiforme manera de operar y seguramente nos va a proveer la salida, pero no así cuadriculado como nosotros creemos que tiene que ocurrir. Es ahí donde muchas veces la fe de nosotros comienza a decaer cuando no vemos que las cosas van a ocurrir como nosotros queremos o esperamos. En este caso, cuando Abraham dijo, nosotros iremos y volveremos, es porque él tenía en su corazón algo y era el Dios al que él le servía, el Dios fiel y verdadero. Y él dijo en su corazón, seguramente me tocará sacrificarlo, pero él vuelve y me lo resucita. Porque él me dijo que de ahí saldrían multitudes, de ahí saldrían muchas naciones, y si él dijo, él lo va a hacer. O sea, la fe de Abraham es impresionante, y aquí dice que podemos poner la promesa de Dios ante Dios mismo y sentir que es nuestra responsabilidad que se cumpla, aún si tenemos que desobedecer a Dios para hacerlo. Eso es lo que no nos puede ocurrir. O sea, el fin no es la promesa, el fin es cuánto le creemos a ese Dios fiel que a su manera nos va a dar la promesa. Porque entonces cuando nos desenfocamos, viene esa parte donde vamos a querer meter mano y hasta forzar las situaciones, hasta desobedecer a veces para hacer que ocurra la promesa. Entonces él tenía los ojos no solo en la promesa, él tenía sus ojos en el Dios que da la promesa. Otro punto para entender de este tema de Abraham, dice, y es que él no entendía muy bien en su corazón, él no entendía cómo que si viene y me da promesa con mi hijo, que es mi único hijo, y viene y me lo pide, yo no entiendo, Dios está contradiciendo. O sea, él no argumentó en su corazón, él simplemente obedeció. Cuando argumentamos y empezamos a decir, Dios, pero esto no me cuadra, pero es que usted me habló esto, nos estamos igualando a Dios. Y él de ninguna manera, él no cuestionó eso, él simplemente dijo, si Dios lo dijo, él sabrá por qué, yo voy a hacer mi parte, voy a obedecer. ¿Qué? Otra. No, que todos los grandes hombres de Dios, Dios siempre dio una provisión y se mostró como Yahweh el proveedor con una estrategia diferente. Si vemos a Josué conquistando Jericó, y le va y le dice, no, van y le den vueltas a eso allá, es una locura para que se burlaran. Un ejército que Dios había abierto mares, que se mofaban, decían entre comillas, decían los otros pueblos, se pueden imaginar ese cuadro, se mofan de que cae pan del cielo, de que su Dios
hace milagros y maravillas y destruyó Egipto, que abre ríos y mares. Y no fueron capaces de entrar aquí, ahora estos locos empezaban a dar vueltas. O sea, Dios como quien dice, yo voy a proveer, pero a la manera mía, no lo que ustedes creen ni como quieren, sino como lo voy a hacer yo. Que después que dice, dígale a los sacerdotes que toquen los chofares y el pueblo grita y se van a caer las murallas, algo sobrenatural. Y lo mismo con Gedeón, cuando fueron a pelear, que era una multitud tremenda. Dios dijo, son mucha gente, se van a robar la gloria. No, no. Y al final quedaron fue 300 hombres y Dios dio una gran victoria al pueblo. Porque entonces, cuando hablamos de que Yahweh proveerá, le estamos diciendo, Señor, se haga de acuerdo a tu soberanía y no de acuerdo a mi parámetro. Entonces es soltarme en lo que el Padre quiera entregarme y no en lo que yo deseo, porque son dos cosas muy diferentes, lo que el Padre tiene asignado y lo que yo deseo, que yo puedo desear muchas cosas, pero si en el diseño eterno no está, no lo voy a recibir nunca. Y ahí es donde la gente se frustra porque no está entrando a esos diseños del Jireh, porque él ya proveyó algo. Cuando usted vino acá a esta tierra, tenemos que entender que usted no es producto de una improvisación y no es producto de que vamos a ver qué hago con este. No, usted ya vino con un plan y hay unos libros escritos donde ya está todo escrito suyo, donde nosotros tenemos que buscar y alinearnos a esa voluntad, porque Él nos dio libre albedrío, no diciendo que vinimos preprogramados, no. Hay un destino que usted lo va a tomar o lo va a desechar. O sea, usted, allá hay algo escrito que el Padre quiere y sueña hacer con usted. Él quiere darle esa provisión para que usted cumpla ese propósito. Claro, y aquí cuando decimos que él no entendía, pero aún así obedeció, a veces en muchas ocasiones que esperamos entenderlo todo, entender la instrucción para obedecerla. Y con esto Abraham nos está diciendo, yo no entiendo nada, pero el Dios Todopoderoso lo dijo y yo lo hago. O sea, porque todo este tema de la provisión, del Dios que provee, que abre mares, que hace aparecer una fuente, abrirnos los ojos como pasó con Agar, y abrirle los ojos y darse cuenta que esa fuente ya estaba. O sea, él ya la había provisto, pero todavía no se le había revelado a Agar esa fuente en medio del desierto. Así hay una cantidad de bendiciones para nosotros que ya están, pero no se nos han revelado y seguramente el Padre está esperando a ver nuestro corazón, si cuestionamos, si obedecemos, si buscamos otras opiniones, otros consejos. Mire, a Abraham también le ocurrió que Abraham, cuando Dios le dio la instrucción, él no se fue a buscar consejeros. Mire, Dios me habló esto, ¿sí será? ¿O será que yo me imaginé esto? Dios sí estará claro en lo que me está pidiendo. ¿Esto sí será de Dios o no? Él no discutió ni buscó consejos de otros. Él sabía qué hacer y no usó ninguna táctica para posponer la obediencia. Porque hay veces cuando Dios nos da una instrucción empezamos a buscar mecanismos de defensa para dilatar, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y todas esas cosas para ver la gloria de Dios, para ver la provisión de Dios o la demora. Abraham, otra, estaba confiando, aunque estaba confiando, no hay ninguna línea en el texto, en este texto que hablamos del sacrificio pues que iba a hacer Abraham con Isaac, en ningún lado dice que Abraham, pues lo que Abraham sintió, o en ningún lado se expresa que le dio una depresión, que iba llorando, que se quedó mudo varios días, que se apartó solo mientras entendía la instrucción. No, este hombre simplemente fue y obedeció. Era un hombre que no se movía por emociones, sino por principios, y sabía que había que obedecer. Todo esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Y mire que la fe de Abraham era tan alta que él dijo, no, iremos y volveremos. Yo no sé qué va a pasar allá arriba en Moriat, no sé qué va a pasar en ese monte, pero que vuelvo con mi hijo, vuelvo, porque él me hizo promesa sobre este niño. Yo voy a creer, no sé qué va a pasar, lo resucitará seguramente, pero algo va a proveer.
Entonces es una fe inquebrantable, esa es la fe que Dios quiere que nosotros maduremos y que caminemos en esa fe. Ahora es muy importante porque mire que cuando él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, tremendo, él hubiera podido haber cogido el fuego y habérsele olvidado el cuchillo y llegar arriba y decir, ay, se me olvidó el cuchillo. O sea, los seres humanos somos muy dados a buscar disculpas, a decir, ah, pero es que se me haya olvidado no es pecado, pues un olvido lo tiene cualquiera. No, todo sale de un corazón que quiere o que no quiere. Entonces Abraham hubiera podido olvidar la herramienta y con lo que iba a hacer el sacrificio, pero él tenía determinación y sabía que lo iba a hacer. Esto fue muy tremendo. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que no solamente Abraham obedeció, Isaac también obedeció. Porque Isaac, cuando ya lo amarró y lo colocó arriba en el altar, Isaac ya estaba entendiendo que ese cordero era él. Isaac ya estaba muy grande. Isaac él era un anciano en ese momento. Abraham era un anciano como de 100 años. Tranquilamente, Tenía más o de 100. muchos más, tranquilamente Isaac se hubiera podido escapar por el mero instinto de conservación. Pero tenían tan clara la obediencia a Dios que los dos pasaron la prueba. No solo Abraham, también Isaac pasó la prueba. Entonces aquí lo que estamos entendiendo es que lo que Dios quiere, cuando Dios nos permite una prueba, Dios lo que quiere ver es qué hay en nuestro corazón. Si hay adoración o qué hay. Mire que dice en el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto. Ah, no, dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, escuche esto tan profundo y tan revelador. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando él dice que adoraremos, no es que se fueron a cantar canciones. Mm. Él estaba hablando allá, iremos y haremos sacrificio. Es que eso es lo que significa el altar, lugar de matanza. Esa es la adoración donde yo Lugar de muerte. entrego toda entrego mi voluntad, la Lo rindo mejor. completamente, entrego lo que él me pida, entrego mi Isaac. Esa es la verdadera adoración. Entonces ahí no dice que llevaron arpa y lira y que cantaron y danzaron antes de hacer el sacrificio, no. Iremos, entregaremos la voluntad completamente hasta la muerte, entregar el hijo de mis entrañas Sin tanto maquillaje. y volveremos. Esa es la adoración. Rendiremos, nos rendiremos, le diremos como tú quieras, no como yo quiera, y volveremos. ¿Qué pueda pasar ahí? No sabemos, pero vamos a adorar. Esto está muy hermoso. Entonces, mire, cuando hay obediencia, hay rendición, hay adoración, y lo hacemos en el lugar que Dios escoge que lo hagamos, como era en ese monte, no era en otro. Entonces viene Dios inmediatamente y muestra su gloria. Cada uno de nosotros podemos estar esperando una provisión de Dios en un área o en otra. Puede ser en lo material, puede ser, como decía mi esposo, en lo emocional, esperando algo, una salida, necesitamos que Dios provea una ayuda de alguien que puedas asesorar en un caso, en una situación, y Dios proveer esa persona, esa ayuda, esa herramienta, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Entonces vamos a enfocarnos en el Dios de la promesa, no en la promesa. Vamos a aprender a obedecer lo que Él dice que hay que hacer. Vamos a aprender a adorar, que rendir la voluntad. Y seguramente Dios nos va a mostrar su gloria. Seguramente Dios nos va a mostrar su gloria. Entonces, esto es otro punto bien importante, y lo que dice en Salmos 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado,
ni a su descendencia que mendigue pan. Aquí el pan no es solamente el pan para comer, puede ser la palabra de Dios, puede ser la revelación de la palabra, puede ser tantas cosas, pero habla del justo. Y recuerden que el justo por la fe vivirá. Definitivamente, cuando vemos bendición y vemos respuesta necesariamente, tiene que haber una fe ahí operando. Pero cuando dice que el justo por la fe vivirá, o sea, el justo vivirá por saber escuchar Ajá. y por saber obedecer, y al saber escuchar y saber obedecer, va a saber recibir y va a saber conectarse, va a saber caminar y va a saber elevarse en su vida espiritual y crecer a la medida y a la estatura del varón perfecto. Exactamente, y en todo este tema de la fe, porque cada vez que necesitamos que Yahweh se nos revele en una faceta, el Yahweh Rafa, en sanidad, también estamos hablando de la fe necesariamente. Si hablamos de Yahweh Jireh, necesariamente miren cómo opera, es necesaria la fe. Si hablamos de Nisi, nuestro guerrero, nuestro escudo, también necesitamos soltarnos y creer que Él nos va a guardar y que Él va a pelear por nosotros. Entonces, en cualquiera de las facetas en que Dios se nos quiera revelar, necesariamente tenemos que caminar en fe. Y algo que yo entiendo en todo este tema de yo soy su proveedor, confíen en mí, espere que yo voy a actuar, crea y espere y obedezca que en mi momento yo me voy a manifestar. Esto no habla sino de pura dependencia de Dios. Y entendemos con esto que cuando Dios dice yo lo sano, yo le proveo, yo lo defiendo, Yo lo cuido. yo lo pastoreo. Entonces cada vez que Él viene a cada faceta dependa de mí, no de sus propias fuerzas, no de su conocimiento, no porque tenga muchos caballos y muchas armas y muchas herramientas, no, dependa de mí. Todo resulta que Él quiere que su pueblo aprenda a depender de Él y que no caminemos de una manera aislada, que aprendamos a depender, y cuando hay dependencia yo tengo que estar agarradito de Él porque lo voy a necesitar hoy, mañana y todos los días. Pero cuando alguien cree que se puede solucionar sus asuntos solos, ahí es donde dicen, no tengo que orar, porque es que yo ya tengo solucionado ese asunto, no tengo que adorar y no tengo que creer. Pero, o en el peor de los casos, yo oro y a mí no me interesa lo que Dios piense ni el sentir que Dios ponga en mi vida, porque yo sé tomar muy buenas decisiones, porque yo soy muy sabio. Y eso es caminar como en una independencia, relegando a Dios a un segundo o tercer plano, y ya cuando vienen los problemas, ahí sí que el Señor provea para la salida, cuando desde el principio debemos haberle dicho, Señor, bueno, usted que es el proveedor, ¿qué quiere que haga en esta situación? ¿Cómo debo caminar? Suena como algo muy, el término suena como muy, diría más de uno, no, qué pereza entonces preguntarle a Dios para todo, pues. No, hay cosas muy sencillas que usted y yo las podemos resolver, pero hay unas muy coyunturales donde nosotros debemos pedir una guianza y una dirección de parte del Eterno. Así es, y mire este ejemplo tan claro hablando de dependencia, y por eso el Padre nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, no está en la oración modelo que Jesús hacía, Él no decía, danos el pan de todo el mes. De todo el año. O de todo el año. Pidan por el pan de hoy. Mañana van a tener que volver a elevar otra oración para pedir el de mañana. Pasado mañana van a tener que volver a clamar a mí. Mirar que estén bien alineados, que estén adorando, y yo les voy a dar el pan de pasado mañana también. Entonces miren que todo esto lo que hace es crear una dependencia de Él como y una cercanía. Y una cercanía, porque para que haya dependencia ahí tiene que haber relación, como lo haría un niño pequeño dependiendo de su papá. No se puede independizar porque entonces se va a morir de hambre, se va a perder afuera. Necesito depender de mi papá. Eso es lo que Él quiere con su pueblo. Y miren lo que dice en Éxodo 16,
del 16 al 21, entre esos pasajes, hablaba mi esposo ahora del maná. Yo quería leerlo bien detalladamente para que analicemos por qué Dios escogió hacerlo de esa manera. Él sabía la necesidad de que el pueblo no se saliera y se independizara, porque un pueblo inmaduro, una oveja inmadura o muy madura que sea, apartados de su cobertura, afuera el enemigo nos va a devorar. O sea, necesitamos estar bajo esa cobertura, bajo esa vigilancia. Miren lo que dice: esto es lo que Yahweh ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Un gomer es una unidad de medida en ese tiempo. ¿Gomer o un Homer? Dice gomer esta versión. A ver. Conforme o un homer, ¿se acuerdan la cuenta del homer? También, una unidad de medida. O un Gomer, no sé. Bueno, es que hay diferentes versiones. Ajá, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Imagínense, nada de ese maná lo podían almacenar para el día siguiente. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos, o sea, de ese maná, para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Dios tan lindo para asegurarse que no quedara nada en el piso. Entonces mejor lo derretía. Mire, uno diría: ¿y esto qué sentido tiene? ¿Y por qué no podían coger de una vez y almacenar para la semana? Entonces, al otro día tenían que volver a esperar y ver la gloria de Dios y esperar a que respondiera, recogerlo, saciarse y ya. Y al otro día otra vez. Ese era el ejercicio que Dios quería hacer con su pueblo. No van entonces, ¿ya qué diría Dios? No, les doy el de la semana y ya no los vuelvo a ver por acá. 8 días. De mí, ni ya nada. No vuelven a clamar a mí, ya no vuelven a adorar, ya no vuelven a acordarse que yo les di maná. Lo que pasa con mucha gente que recibe un milagro y no vuelve. Exactamente. Dice: yo ya para qué Dios, si ya me dio el empleo que yo quería, ya no tengo tiempo de ir a buscarlo. Ya me sanó, no, es que no puedo, estoy muy ocupado. Pero cuando estaban enfermos sí había tiempo. Cuando hacía falta empleo sí había tiempo. Entonces eso es lo que Dios no quiere: desarrollar fe, una fe tan madura que los principios del Eterno estén por encima de nuestros intereses. Pero si miren lo que es la dependencia, el Dios Todopoderoso no podía darles de una vez un bultico para cada uno. No, Él conoce el corazón de nosotros y Él sabe que el ser humano, si está mal enfocado y está enfocado es en la promesa, inmediatamente va a bajar su mirada desde el cielo. Entonces, Él se crea la forma en que estemos dependiendo de Él. De ahí que es lo importante de aprender de que si Dios no nos ha dado más allá de lo que le hemos pedido, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Él sabe hasta dónde nuestro corazón puede soportar sin soltarse de su mano. Entonces, Él es muy fiel cuando dice: no los voy a dejar. Cada que me pidan va a haber respuesta. Y dice en Filipenses 4:19: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. O sea, él es el dueño de todo, como decía mi esposo al principio. Él provee no solo lo material, provee todas las cosas. Él sostiene el universo, sostiene a todos los animales. Él es el Dios todopoderoso. Y Él tiene riquezas en gloria para darnos, pero ¿en qué proporción nos la va a ir soltando? A medida que el pueblo madure y entienda dependencia. A medida que el pueblo entienda que es relación y que yo necesito al Dios de la bendición y no solo la bendición. El día que el pueblo entienda que apartados de ese Dios que provee nada podemos hacer, Dios va a entregar lo demás porque sabe que esas cosas no nos van a apartar de Él. Que con todo lo que Él nos dé no vamos a parar de adorar, no vamos a parar de rendirle la voluntad,
No vamos a parar de hacer sacrificios si Él no lo pide. El problema es el pueblo inmaduro que inmediatamente tiene la bendición, se olvida del Dios que se la Y dio. lo otro es que acá entramos cuando hablamos de Pentecostés, es la fiesta, la única de las fiestas donde el Padre nos permite comer pan con levadura. De resto todas son sin pan, sin levadura. Sí. ¿Por qué? Porque el Padre dice, ya hicieron el ejercicio. Ahora, y hago un recuento acá de lo que son las fiestas, o sea, es el recorrido del camino del cristiano, donde Dios proveyó cordero, salimos de Egipto, que es pesa, panes sin levadura, o sea, que Cristo fue ese pan sin levadura que murió, lo enterraron y resucitó. Dios quiere sacar de nosotros esa levadura. Luego nos vamos a Bicurín, que son los primeros frutos que resucitó. El Padre quiere que nosotros demos esos primeros frutos, sí, los primeros frutos. Y luego vamos a Pentecostés, si no estoy mal, sí, Pentecostés, que es donde el Padre dice, sí, ahora ustedes ya se han santificado, han sacado toda la suciedad de sus vidas, han dependido de mí, han caminado Amén. conmigo, han entendido el ejercicio de lo que es la fe. Ahora los voy a llenar del Espíritu Santo de Dios y ahora les voy a permitir que coman de ese pan con levadura, o sea, tienen la madurez, los cimientos de una fe sólida, y ahora les voy a poder dar de esas cosas que ustedes desean, de esa levadura del mundo, que no los eleva, pero que les ayuda a que tengan una calidad de vida, a que se gocen, porque van a ver mi mano como los bendigo, pero esa levadura no les va a inflar el ego, ni los va a distraer, ni los va a sacar de mi presencia. Amén. Sino que ahora ustedes están tan claros que yo soy el proveedor, que soy el dueño de todo, que van a fluir en una unción tan fuerte, en una relación tan fuerte conmigo, que van a trastornar al mundo, van a ser testigos en su casa, alrededor de su casa, como les dijo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos vamos a convertir en una luz alrededor de los que estamos, de los que nos conocen y de los que no nos conocen. También vamos a proyectar esa luz, esa presencia. La gloria de Dios va a estar con nosotros. Entonces es un ejercicio espiritual el cual se hace, en el cual la vasija se tiene que ir vaciando hasta llegar a un nivel de madurez que el Padre pueda decir, ya está muy maduro y le puedo confiar de esa levadura, de lo que todo lo que hay en el mundo es levadura, pero que no se me van a desviar, ni se va a desconectar, ni va a bajar su mirada, y va a poder seguir caminando conmigo. Ahora le puedo entregar. Tremendo, les voy a entregar y yo sé que la van a soportar sin alejarse de mí. Amén. Entonces por eso viene ese pan proceso. con levadura después de la llenura del Espíritu Santo. Ya caminan en el Espíritu, ya son entendidos. Les voy a dejar levadura y eso no los va a dañar. Pues les voy a permitir comer de esa levadura y no los va a dañar. Entonces, todo esto, pueblo, la idea es que entendamos que en cada faceta de Dios hay bendición para su pueblo. Y cuando Dios se nos revela en cada parte, pues viene la revelación y es más fácil bajar la respuesta porque vamos a saber cómo hacer corbán, o sea, cómo acercarnos a Dios. En esta parte de Jireh aprendimos que es adorando, que es dependiendo, que es rindiendo la voluntad, cómo podemos bajar bendición en cuanto a la provisión. En esta parte, en Rafa, entendimos otras cosas. Entonces, si aprendemos cómo se mueve Dios en su multiforme gracia, vamos a saber bajar y sacar la bendición que necesitamos. Bueno, Dios los bendiga a todos y que el Padre Jireh, ese proveedor, provea en sus vidas, provea la salida que usted está esperando, Amén. la liberación, la restauración en su casa, y que el Padre sobre todo provea ese pan del cielo para que podamos tener luz de continuo y podamos avanzar, podamos crecer y podamos seguir hacia adelante madurando para que el Padre nos confíe más cosas grandes a cada uno de nosotros. Dios los bendiga a todos, la sangre del Cordero sea sobre ustedes y que el Eterno les bendiga en gran manera. Amén, Dios los bendiga.